El ejército de Vladimir Putin se enfrenta a un fracaso catastrófico en el este, ya que las fuerzas rusas se vieron obligadas a retirarse del nudo ferroviario más estratégico de Kharkov. Las unidades de élite que el Kremlin desplegó en la región, el 20. Segundo Ejército de la Guardia y elementos del Primer Ejército de Tanques de la Guardia habían intentado mantener esta línea con una fuerza de entre 15.000 y 20.000 soldados. No lo consiguieron. Cuando la Brigada Kartia, una fuerza de no más de 5.000 hombres, lanzó un asalto sorpresa y completó el cerco, estos ejércitos de élite quedaron rodeados antes incluso de comprender lo que sucedía. Mientras las unidades de mayor confianza del Kremlin en el frente oriental permanecían sitiadas, Kupiansk, la ciudad que Putin no había logrado capturar durante casi 2 años, fue liberada por Ucrania el 20 de mayo de 2026. Kupiansk no es una ciudad cualquiera. Es el punto de convergencia de 3 líneas ferroviarias, la puerta de entrada oriental a Kharkov, el corazón logístico que abastece a todo este sector del frente. Putin había construido todo su plan ofensivo en torno a esta ciudad. Al capturar Kupiansk, pretendía desmantelar el flanco oriental de Kharkov, alimentar el eje Liman-Kramatorsk-Sloviansk, ejercer presión desde el norte con el grupo Seva, de 80.000 hombres, desplegado a lo largo de la frontera entre Sumy y Kharkov, y enlazar con el grupo Vostok a lo largo de la línea Zaporilla-Mariupol en el sur. En total, unos 300.000 soldados formaron un cerco en forma de media luna, diseñado para atrapar a las fuerzas orientales de Ucrania y someter todo el Donbass al control ruso. En noviembre de 2025, Gerasimov le dijo a Putin: «La ciudad está completamente bajo nuestro control». Putin le creyó, se dio cuenta de que lo habían engañado cuando lo perdió. Lo que se rompió no fue solo una ciudad, 3 líneas de ferrocarril se rompieron simultáneamente. El impulso de Liman se desvaneció, el plan de Kramatorsk se hizo añicos y el plan de la media luna se desmoronó. Entonces, ¿cómo logró Ucrania, superada en número por 3-1, llevar a cabo esta operación? Ucrania no atacó Kupiansk directamente. Esperó a que la capacidad de refuerzo de Rusia se redujera a 0, y en mayo de 2026, ese momento llegó. La operación de la presa de Belgorod ya había cortado la principal vía de suministro a Vovchansk. La interrupción del servicio Starlink había colapsado la red de mando y control de Rusia. La contraofensiva de Oleksandrivka, en el sur, había obligado a Rusia a retirar la 39, Brigada de Fusileros Motorizados y la 40, Brigada de Infantería Naval de Pokrovsk. Ante la creciente presión simultánea en todos los sectores, simplemente no quedaban reservas para enviar a Kupiansk. El Estado Mayor de Ucrania había estado esperando precisamente esta oportunidad táctica. Trejubov explicó más tarde que, si se incluye la fase de planificación, la operación comenzó en otoño. Mientras el Kremlin proclamaba que Ucrania era completamente suya, la contramaniobra ya estaba en marcha. La Brigada Kartia fue la primera en actuar. En enero, cruzaron el río Oskil congelado y plantaron una bandera ucraniana en el edificio del ayuntamiento, la primera fisura en la narrativa rusa desde el terreno. En febrero, Trejubov declaró que se había establecido un control fiable. Pero el golpe definitivo llegó en mayo. El 10º Cuerpo de Ejército bloqueó las rutas de retirada en la orilla oriental del Oskil. El regimiento Aquiles identificó y destruyó el oleoducto industrial subterráneo que Rusia utilizaba bajo el río Oskil como vía de suministro encubierta. 3 toneladas de explosivos eliminaron la última línea de suministro a la ciudad. La resistencia final terminó en el sótano del Hospital del Distrito Central, neutralizado con municiones de precisión. Los intentos de microinfiltración, de soldados solitarios que intentaban entrar por alcantarillas y senderos forestales, fueron detectados y neutralizados en cuestión de minutos por drones FPV con sensores térmicos. El perímetro táctico de Kupiansk quedó sellado. El punto clave de un plan estratégico con 300.000 soldados había caído en manos ucranianas. 2 años de inversión ofensiva, miles de muertos, cientos de vehículos blindados perdidos, las brigadas de élite desplegadas, todo ello reducido a la nada por una sola operación. Porque la caída de Kupiansk desencadenó una reacción en cadena. La línea de Kharkov, la línea de Lyman, la línea de Svatova, las 3 tenían el potencial de quedar bajo control ucraniano. El uso activo de estas líneas exige fortificar la zona y reforzar las defensas contra los contraataques rusos. Ucrania aún no ha llegado a ese punto. Sin embargo, la capacidad de Rusia para reabastecerse a través de estas líneas prácticamente ha desaparecido y el impacto en el frente se hizo visible casi de inmediato. Las unidades rusas que avanzaban hacia Lyman sufrieron sus primeras carencias de suministros en la segunda semana de mayo.
Rusia había alcanzado los flancos norte y sur de Lyman en marzo, llegando hasta la calle principal de Drobyshevo y aumentando la presión sobre Stavky. Cuando cayó el cruce de Kupiansk, la línea de suministro norte quedó amenazada. El avance primero se ralentizó y luego se detuvo. En mayo, hubo días en que se repelieron 15 asaltos rusos en dirección a Lyman en un solo día. La intensidad de estos ataques demuestra que Rusia sigue presionando, pero no obtiene resultados, y cada asalto fallido supone un derroche de recursos. El canal Battle Plans describió la situación como un fracaso catastrófico en el este. El estancamiento de Lyman afectó directamente al eje Kramatorsk, a Sloviansk. Lyman es el punto de abastecimiento de este eje. Si no se puede abastecer, planificar un asalto a Kramatorsk se vuelve mucho más difícil. Kramatorsk está a 30 kilómetros, Sloviansk a 40. Cubrir esa distancia con el ritmo actual de bajas le augura a Rusia una guerra que durará meses, si no años. El objetivo de Gerasimov de controlar todo el Donbass para otoño parece cada vez más alejado de la realidad. El equilibrio de fuerzas en el frente de Charkov también cambió. Kupiansk había estado brindando apoyo en el flanco oriental a las unidades rusas en el sector de Yarkov. Ese apoyo se interrumpió. El 21 de mayo, Trejubov confirmó que Rusia perdió 2 asentamientos el mes pasado y fue obligada a retroceder hacia la frontera. El sector de Veliki Burluk ha vuelto prácticamente a la situación de hace un año, afirmó. Un año de progreso borrado en un mes, una clara muestra de la importancia crucial del apoyo en el flanco. El plan de cerco en forma de media luna de Putin también sufrió graves daños. Para comprender la magnitud del problema, el grupo Seva mantenía aproximadamente 80.000 soldados a lo largo de la frontera entre Sumy y Yarkov, en el norte. Los grupos Zapad y Yuzhnaya, alrededor de 120.000 en la línea Kupiansk-Liman-Kramatorsk, en el este. Y el grupo Vostok, aproximadamente 100.000 a lo largo del eje Zaporizhia-Mariupol, en el sur. Las 3 columnas estaban conectadas logísticamente a través del cruce de Kupiansk. Sin ese enlace, conectar la formación en media luna de 300.000 hombres se volverá extremadamente difícil. Si Rusia no encuentra una ruta de suministro alternativa, el plan se vuelve prácticamente insostenible. Los 50.000 soldados del grupo Seva en Sumy siguen desplegados, sufriendo bajas sin obtener resultados estratégicos. Para llegar a Kiev se necesitaría al menos duplicar esa fuerza, pero las unidades de élite perdidas en Kupiansk ya no están disponibles. Moscú se ve obligada a agotar sus reservas del norte para cubrir las carencias en el este. Un análisis más detallado del 20. Primero Ejército de la Guardia, en el centro de este efecto dominó, revela la magnitud total del colapso. La situación del 20. Segundo Ejército de la Guardia, asediado en Kupiansk, se está deteriorando en 3 niveles: agotamiento físico, bloqueo logístico y colapso psicológico. El derrumbe físico se puede observar unidad por unidad. La 27. Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia, una de las formaciones de mayor confianza del Ministerio de Defensa, sufrió sus mayores pérdidas en este sector. Se desconoce con exactitud cuánta capacidad de asalto conserva la brigada, pero los informes de campo apuntan a un desgaste severo. Los regimientos 121 y 122, grado de la 68, División de Fusileros Motorizados, quedaron inoperativamente inoperantes cuando se interrumpió su apoyo logístico en las cabezas de puente de Oskil. Se agotaron las municiones y la evacuación se volvió imposible. El 153 Regimiento de Tanques de la 47, Primera División de Tanques, perdió la mayoría de sus vehículos blindados a causa de drones FPV, incluidos los tanques T-90M más modernos de Rusia. Es difícil determinar con certeza cuánta capacidad operativa queda de la fuerza sectorial de entre 15.000 y 20.000 efectivos, pero la evaluación de Trajubov de que, en esta etapa, simplemente no tienen capacidades adicionales para restablecer la situación, evidencia la gravedad de las pérdidas. El colapso logístico selló el cerco. Al destruirse el oleoducto, se cortó la última vía de suministro a la ciudad. Las fuerzas restantes quedaron dependiendo del reabastecimiento aéreo, con capacidad limitada, vulnerables a la detección e insostenibles a largo plazo. Aproximadamente 200 soldados permanecen atrapados, con el suministro de recursos completamente interrumpido. La artillería ucraniana ataca sistemáticamente cada convoy que se mueve tras el frente. Rusia no puede enviar nuevo material y las reservas existentes disminuyen día a día. El colapso psicológico puede ser la capa más devastadora. Los testimonios de los prisioneros pintan un panorama crudo de las condiciones en el frente.
Tuvimos una semana de entrenamiento, compramos comida con nuestro propio dinero y no sabíamos por qué estábamos luchando. Una declaración procedente de Vovchansk resulta aún más impactante. Éramos 70, los drones aniquilaron a casi todos, solo sobrevivimos 7. Según Trahubov, las rendiciones van en aumento. Incluso los mercenarios extranjeros se están rindiendo. Un prisionero capturado tras 6 meses en su puesto declaró: "El comandante nos dijo que ya habíamos tomado este lugar, pero mis compañeros morían a diario". La brecha entre la propaganda y la realidad del frente está minando la voluntad de lucha de los soldados. Incluso las propias fuentes rusas están flaqueando. El canal de telegramas de informantes militares. A pesar de los informes optimistas sobre la captura total, el enemigo lanzó un contraataque. El canal del grupo de fuerzas occidentales fue más directo. Todo va mal. Y así lo destacó Trahubov. Una oleada de mensajes anunciaba la caída de Kupiansk e incluso los propagandistas rusos reconocieron que la ciudad ya no estaba bajo su control. Las fuentes oficiales guardan silencio, pero el silencio no se sostiene cuando los blogueros ya están hablando. Estas 3 capas de colapso, desgaste físico, interrupción logística y fractura psicológica, se retroalimentan entre sí. Cuando se interrumpe el suministro, la moral decae. Cuando la moral decae, aumentan las rendiciones. Cuando aumentan las rendiciones, la fuerza restante se debilita aún más. Gerasimov se lo dijo a Putin, completamente nuestro, justo cuando comenzaba esta espiral. La misma ceguera que produjo la sorpresa de Kursk en 2024. Cada repetición erosiona aún más la confianza. Y cada una, sí señor, tiene un precio más alto. Esta imagen muestra lo que Rusia perdió. Pero al observar lo que Ucrania ganó, se revela hacia dónde se inclina la balanza. La liberación de Kupiansk le dio a Ucrania algo más valioso que una ciudad: flexibilidad operativa. Miles de soldados experimentados que habían estado combatiendo en la ciudad y sus alrededores quedaron liberados. La Brigada Cartilla, las unidades mecanizadas del 10º Cuerpo, los operadores de drones del Regimiento Aquiles, fuerzas especializadas en combate urbano, expertas en coordinación FPV y curtidas en operaciones nocturnas. Algunas de estas unidades pueden ahora trasladarse al Frente Norte. En estrategia militar, esto se conoce como la ventaja de las líneas interiores. Mientras que Rusia, en el exterior, debe movilizar fuerzas cientos de kilómetros, Ucrania, en el interior, puede maniobrar con mucha mayor rapidez. El contingente ucraniano en el sector de Chernihiv podría reforzarse hasta alcanzar entre 50.000 y 55.000 efectivos, lo que constituiría un importante elemento disuasorio contra los planes rusos en el norte. No obstante, el alcance de este traslado depende de la evaluación de riesgos del Estado Mayor. Vaciar por completo el sector de Kupiansk no es una opción, ya que la posibilidad de un contraataque ruso siempre está presente. Syrskyi hizo una declaración crítica el 14 de mayo. Nuestras acciones ofensivas han superado los ataques rusos. Esto marca un punto de inflexión importante en la trayectoria de la guerra. Ucrania está empezando a pasar de una actitud defensiva reactiva a una ofensiva proactiva. Zelensky lo confirmó con cifras el 22 de mayo. Desde principios de año se han liberado 590 kilómetros cuadrados. La tendencia no favorece en absoluto al ocupante. Estas cifras son alentadoras, pero Rusia aún controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano. 590 kilómetros cuadrados es un comienzo importante, pero está lejos de poner fin a la guerra por sí solo. El momento elegido para Kupiansk también se calculó teniendo en cuenta las negociaciones de paz. Rusia había estado intentando utilizar en la mesa de negociaciones la narrativa de que estaban logrando grandes avances. El asesor del Kremlin, Ushakov, había declarado abiertamente: nuestros éxitos militares han contribuido a que nuestros socios extranjeros valoren más favorablemente las soluciones pacíficas. Sin embargo, la pérdida de Kupiansk debilitó seriamente esa base. Rusia aún conserva la zona de control de Donetsk y la superioridad numérica como sus últimas ventajas. El cambio de control de 3 líneas ferroviarias permite a Ucrania aumentar la presión sobre Limán y dificultar el reabastecimiento ruso en el Donbass. La infraestructura para la transición de la defensa a la ofensiva está tomando forma. Su mantenimiento depende directamente de la mano de obra ucraniana y de la continuidad del apoyo occidental. Mientras Ucrania gana terreno, la magnitud de las pérdidas rusas se siente mucho más allá del frente. La caída de Kupiansk generó un efecto dominó que se extendió mucho más allá de la línea del frente, y la cara más implacable de este efecto son las cifras. En abril, Rusia avanzó 53 kilómetros cuadrados en Donetsk a costa de 25.000 bajas.
Eso equivale a 470 soldados por kilómetro cuadrado. Capturar los aproximadamente 9.000 kilómetros cuadrados restantes del Donbass a este ritmo requeriría matemáticamente 4,2 millones de soldados. Las Fuerzas Armadas rusas cuentan con un total de 1,3 millones de efectivos. La dinámica del campo de batalla puede cambiar, por supuesto, y las nuevas tácticas podrían alterar el equilibrio, pero la tendencia actual claramente perjudica a Rusia y empeora cada mes. En 2025, el costo fue de 120 bajas por kilómetro cuadrado. En 2026, la cifra alcanzó los 470 drones, casi 4 veces más. Si este ritmo se mantiene, la conquista de todo el Donbass tardaría entre 5 y 7 años, e incluso ese cálculo supone que la situación se mantiene estable a favor de Rusia. En realidad, Ucrania está aumentando la presencia de drones, ampliando su alcance y desarrollando capacidades de contraofensiva. Las cuentas cuadran ahora mismo, y la situación se vuelve cada vez más desfavorable para Rusia. El balance de mano de obra lo confirma. Según Siersky, Rusia no ha podido reponer sus bajas durante 5 meses consecutivos. En el primer trimestre de 2026, solo se firmaron 70.500 contratos, pero las bajas en el mismo periodo duplicaron con creces esa cifra. La esperanza de vida promedio de un soldado es de 58 días. Las brigadas de la Guardia, los tanques T-90M y los oficiales experimentados perdidos en Kupiansk están siendo reemplazados por soldados con entre 1 y 3 semanas de entrenamiento y sin experiencia en combate. Rusia aún cuenta con una gran fuerza numérica, con más de 600.000 soldados desplegados en el terreno, pero su capacidad de combate real disminuye con cada baja. Tan solo en los primeros 19 días de mayo, drones ucranianos atacaron a 19.203 soldados rusos. El 90% de las bajas actuales se deben a ataques con drones. El análisis ruso describe la zona que se extiende 200 kilómetros desde la línea del frente como una zona de muerte absoluta, donde todo lo que se mueva al descubierto es detectado y destruido. Esta zona se expande cada mes. En el sur, el primer cuerpo de Azov realiza patrullas con drones a lo largo de 160 kilómetros de las carreteras de Mariupol. El corredor terrestre está bajo control de fuego. El colapso, visible en Kupiansk, se manifiesta de otra forma en el sur. La gasolina en Crimea se raciona con cupones. Se ha prohibido el tráfico civil. Todas las carreteras se han convertido en objetivos militares. El deterioro de la moral es cada vez más evidente. Cada semana 100 soldados rusos son condenados por deserción y esos son solo los que son capturados. A medida que la noticia del cerco de Kupiansk llega a otros sectores, las tasas de rendición aumentan. Todos los sectores están conectados. Desviar recursos de un frente abre la puerta a otro. Putin dijo una vez, lo que ocurrió en Kupiansk se repetirá inevitablemente en el resto del frente. Tenía razón, pero la historia se repite en su contra. Kupiansk por sí solo no pone fin a la guerra, pero sí es un punto de inflexión que dejó al descubierto las fisuras estructurales que atraviesan todo el frente ruso. Y esas grietas se ensanchan con cada semana que pasa. En noviembre, Gerasimov miró a Putin a los ojos y le dijo, completamente nuestro. 6 meses después, una bandera ucraniana ondea sobre esa ciudad. Los restos del 20. Primero ejército de la Guardia sobreviven gracias al reabastecimiento aéreo, y los propios blogueros rusos escriben, ha desaparecido. Los generales de Putin le dicen lo contrario de lo que muestran los mapas, y el precio de esa ceguera es cada vez mayor. Esta ceguera se ha convertido en un patrón. Ocurrió en Kursk en 2024. Se subestimó la capacidad de Ucrania. Rusia fue tomada por sorpresa. La situación se repitió en Kupiansk. Una ciudad declarada completamente nuestra se perdió. La información falsa fluye hacia arriba. Los planes se construyen sobre información falsa. Los planes se derrumban en el suelo. El derrumbe queda oculto. Y sobre ese derrumbe oculto se construyen nuevos planes falsos. Este ciclo representa la vulnerabilidad estratégica más peligrosa de Rusia. Y con cada giro el precio se multiplica. ¿Dónde se producirá el próximo colapso? Es una pregunta que ni siquiera el Kremlin puede responder ya. La guerra aún no ha dado un giro decisivo. Rusia sigue siendo grande, rica en recursos y peligrosa. Pero Kupiansk transmite un mensaje. Perder el punto estratégico que intentó capturar durante 2 años y presenciar cómo la reacción en cadena sacude todo el frente oriental. Este es el indicador más claro de hacia dónde se inclina la balanza. Siersky afirma, por primera vez atacamos más que ellos. Zelensky declara, la tendencia no favorece en absoluto al ocupante. Las matemáticas juegan en contra de Rusia. Las fichas de dominó siguen cayendo.
y los descendientes del ejército que sitió Stalingrado se encuentran sitiados en un pequeño pueblo ferroviario ucraniano. La historia no se repite, pero a veces resuena con brutal claridad. Se han trazado las líneas rojas. Si este contenido te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta o comentar y suscribirte.